Hola, soy Carlos Andrés y en este objeto de aprendizaje os voy a mostrar un modelo matemático para los problemas definidos como de asignación biunívoca. En primer lugar, voy a definir lo que es la asignación biunívoca, por supuesto, y el modelo más estándar que existe para representar este tipo de problemáticas. Luego haré un sencillo ejemplo de modelado con unos datos de un problema de una instancia pequeña y cómo se podría modelar en Excel para resolverlo mediante el solver de Excel. En primer lugar, el concepto de asignación biunívoca es un problema clásico de investigación operativa donde partimos de una serie de n elementos que deben de ser asignados a un conjunto de n recursos. En principio, el número de elementos a asignar y el número de recursos es exactamente el mismo y además la asignación como su nombre indica, debe de hacerse uno a uno. O sea, debe de asignarse a cada recurso un elemento. No se pueden asignar varios elementos a un recurso, por ejemplo. La idea de aquí es que esa asignación tiene un coste. Asignar un elemento, por ejemplo, una orden de fabricación, en este caso, a una máquina, cuesta un determinado tiempo procesarla o un determinado coste en euros y, por lo tanto, nuestro objetivo es hacer una asignación uno a uno que minimice la suma total de esos costes o de los tiempos totales de la asignación. Vamos a ver ahora un ejemplo para terminarlo de entender. Para representar eso, vamos a utilizar un modelo matemático. El modelo matemático se basa en establecer una serie de índices. Definiremos con la letra I los índices de las órdenes de fabricación, con la letra J los índices de los recursos, que pueden ser máquinas, trabajadores, centros de trabajo, y luego ya en función de lo que midamos en la función objetivo, estableceremos los costes, coste de procesar una determinada orden I en un recurso J, eso sería C sub IJ, o tiempos, el tiempo total de procesar una determinada orden en un determinado recurso J, T sub IJ. Las variables de decisión que vamos a utilizar son variables en principio binarias, que van a valer 1 si la orden de fabricación I es asignada al recurso J y 0 en caso contrario. El modelo es un modelo muy sencillo, ya digo que es un modelo muy clásico, de casi los principios de la investigación operativa. Podemos representar mediante una función objetivo la suma de los costes totales de asignación o de los tiempos totales de asignación. Podemos elegir una de estas dos funciones objetivo y las restricciones pues son las típicas. Tenemos que para cada recurso J solamente podemos asignar una orden de fabricación a cada máquina, a cada recurso, y lo mismo para cada orden de fabricación solo podemos asignarla a un único recurso J. Eso es lo que son estos dos juegos de restricciones. Vamos a verlo, como decía, un ejemplo. En este caso vamos a suponer un ejemplo pequeño, una instancia de 4 órdenes de fabricación para asignarlas a 4 máquinas. Por lo tanto, los índices van a ir de 1 a 4 y en este caso vamos a considerar solamente los tiempos. Vamos a minimizar la suma total de tiempos. Por lo tanto, la matriz, en este caso, es una matriz de tiempos. Lo que nos quiere decir es, por ejemplo, que la orden de fabricación 1, si se la asignamos a la máquina 1, nos cuesta 16 unidades de tiempo, pero si se la asignamos a la máquina 3, nos cuesta 9. Y así sucesivamente. Lo que se refiere a las variables de decisión, las variables binarias que hemos definido previamente, en nuestro caso, como tenemos 4 trabajos y 4 máquinas, tenemos 16 variables binarias, desde la I11, que identifica si el trabajo 1 se asigna a la máquina 1, hasta la I44, que es lo mismo para el trabajo 4 en la máquina 4. Recordamos que si se asigna vale 1 y si no vale 0. Una vez hecho eso, podemos ya desplegar el modelo con todas sus restricciones. En este caso, la función objetivo, ese sumatorio, pues podemos identificar que, como decíamos, pues tiene esos 16 términos, donde cada variable pues, se multiplica por el tiempo de asignar el trabajo a la máquina correspondiente y en función de si esa variable toma 0 o 1, pues aplicará o no en la función objetivo. Y luego las dos juegos de restricciones se concretan pues, en estas 8 restricciones. Pues la unicidad para la máquina 1, por ejemplo, solo podemos asignar un trabajo, sería la primera fila, y las 3 restantes serían lo mismo para las otras 3 máquinas.
y las últimas 4 restricciones identificarían que para un cierto trabajo solamente podemos asignarlo a una máquina y el resto de restricciones son para los restantes trabajos. Vamos a ver eso cómo se podría resolver en Excel. Es muy fácil resolverlo. Para este problema hay que decir que existe un método mucho mejor, que es el famoso algoritmo húngaro, algoritmo de Kuhn, que resuelve este problema de una forma polinomial rápida. Pero a efectos de ver cómo lo modelamos y cómo lo resolvemos con el solver, es posible representarlo en la hoja de cálculo y resolverlo óptimamente y obtener la misma solución que nos daría el algoritmo de Kuhn. Entonces lo que hemos hecho, como se puede ver, es identificar en el rango de las celdas B2 a la E5 lo que serían los tiempos de proceso de cada trabajo en cada máquina. Luego, en las zonas verdes coloreadas de ese color, pues hemos puesto las variables que inicialmente valen 0, ahí algunas de ellas van a tomar valor 1, etc. Luego podemos ver debajo de la celda A8 la función objetivo, que es simplemente la suma producto de los tiempos de proceso por esas variables que digo están en las celdas de color verde. Después tendríamos las restricciones que verían representadas por la columna J. Por ejemplo, la que he marcado en la transparencia nos representa pues la suma de la primera restricción, que es que una orden de fabricación solo puede asignarse a una máquina. O sea, solamente podremos poner en las celdas F2 a I2 un único 1. Lo mismo para las restricciones en las cuales cada máquina solo puede albergar un único trabajo, que serían pues, las restricciones por columnas. En este caso, por ejemplo, la restricción en la celda F6 nos identifica que para la máquina 1 solo puede haber un único trabajo asignado. Abriríamos Solver y en Solver pues, identificaríamos lo que serían las restricciones. Pondríamos la función objetivo, sería la celda A8, las variables, como he dicho, sería el rango de las celdas coloreadas en verde, el rango de la celda F2 a I5, y luego las diferentes restricciones pues serían, por ejemplo, todas las variables de esas celdas en color verde deben de ser binarias. Luego, las celdas que hemos identificado para las restricciones de asignación a una única máquina del trabajo, que serían las de la columna J, deben de ser igual a 1. Y lo mismo para las celdas de las restricciones relacionadas con la asignación a una única máquina de un trabajo, que serían las de las celdas F6 a I6, que también deben de valer 1. A continuación, resolveríamos el problema mediante el solver y rápidamente obtendríamos esta solución. Cambiarían y ya nos asignaría los valores que, como podemos ver, respetan todas las restricciones y podemos observar, analizando los valores que han tomado las variables en las celdas de color verde, pues que la orden de fabricación 1 se ha asignado a la máquina 4, la 2 a la 2, la 3 a la 3 y la 4 a la 1. Siendo el coste total de la asignación, la función objetivo, con estos valores de las variables, de 15. Y esta sería la solución óptima a este problema. Por supuesto, podéis probar problemas mayores para ver hasta qué qué rango, qué tamaño de problema es posible resolver rápidamente con Excel. Y si no, ya sabéis, como os decía antes, que tenemos el algoritmo de Kuhn para resolver el problema. En resumen, he presentado un modelo matemático para modelar un problema de asignación biunívoca, típico en investigación operativa, y os he mostrado un ejemplo numérico y cómo podríamos resolver este ejemplo con la herramienta Solver de Excel. Espero que haya sido de tu interés este objeto de aprendizaje y muchas gracias por tu atención.